Hola, mi nombre es Rocío González y esto es Chat Museográfico. Hola, el día de hoy tenemos el gusto de charlar con el arquitecto Jorge Tejeda, el cual es egresado de la carrera de arquitectura en la Universidad Jesuita de Guadalajara, ITESO, del cual también ha sido profesor ininterrumpido desde 1989, junto con otras instituciones que son el FITEC y la ESARC. Fue miembro también del Ateneo de Cultura Occidental que dirigía el arquitecto Ignacio Díaz Morales en 1991 y 1992. Consultor urbano, jurado en concursos internacionales y comienza su historia de diseño museográfico con la exposición Leviatán en el Museo Mura de la Universidad de Guadalajara en el 2014. Vamos a charlar con él y vamos a ver cuál ha sido su historia y su desarrollo con respecto a esta línea profesional que es el diseño museográfico. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarte. Igualmente, bienvenido. Nuestra primera pregunta es, ¿cuál es tu proceso creativo para plantear una exposición? Dar una idea de exposición, eh, pues tiene diferentes ópticas, diferentes circunstancias y perspectivas. Eh, Primero, tiene que ser un tema que me apasione. Creo que la mayoría de las exposiciones que he podido realizar, eh, pues ya en los últimos 6, 7 años, tiene mucho que ver con cosas que me gustan, con cosas que me significan, con cosas que son importantes para mí. Y generalmente lo que hago es empezar un proceso de selección muy definido de, primero, del tema y sus referencias próximas. Nunca abordo un tema solamente, vamos a decirlo así, desde una sola óptica. Vamos a decir, si es una pieza literaria, trato de abordar la pieza literaria y todas sus circunstancias alrededor. Si es una pieza arquitectónica, igual. Si es una pieza artística, igual. Su contexto histórico, su lugar geográfico. Y a partir de entonces, yo creo que lo más interesante se vuelve en buscar primero el sitio adecuado para dicha exposición. Creo que eso a lo mejor es por la formación arquitectónica y finalmente, pues soy un esclavo del espacio, ¿no? Y creo que ahí se va mucho tiempo en la selección del sitio o cuando me ofrecen un sitio en el análisis del sitio. Es decir, si de repente me dicen, bueno, hay que hacerla aquí, ok, eh, hago todo lo posible por entender perfectamente el lugar, el sitio, el contexto, ver cuáles son sus capacidades, cuáles son sus aspectos negativos y positivos y tratar de alguna manera, después de hacer una fuerte evaluación, pues empezarme a preimaginar lo que pudiera venir a ser la exposición. Creo que hasta ahorita te podría decir lo que es el Museo Raúl Anguiano, lo que fue el lobby del Hotel Demetria, obviamente las salas en el Cabañas, que fueron 6 y 2 patios, eh, las instalaciones de mármoles Arca y las salas estas del exconvento del Carmen de la parte de arriba superior, pues han sido la verdad todas, o he sido bastante afortunado. Creo que son lugares, no sitios. Creo que son sitios con atributos que los convierten en lugares y entonces he tratado de, pues, exprimirlos, por así decirlo, hasta sus últimas consecuencias y creo que ha dado buenos resultados. Entonces creo que va por ahí. Una selección de tema, las circunstancias del tema, las referencias del tema
y a partir de entonces poder empezar a... Como en diferentes disciplinas y al final, a través de estas diferentes disciplinas, pues se crea un espacio museográfico. Entonces, ¿para ti qué ha sido lo más enriquecedor en este aspecto? Pues mira, creo que va todo, como dicen vulgarmente, junto con pegado. Fíjate, el análisis espacial que yo a veces hago o he hecho, hablando primero de los orígenes, por ejemplo, de las 3 exposiciones que hice en el Museo Raúl Anguiano en el MURA, que fueron muy diferentes entre sí. La famosa Leviatán del 2014, Prometeo en 2016 y Quetzalcóatl en 2017, tenían mucho el riesgo de repetirse, ¿no? Tenían mucho el riesgo de parecer pues la misma exposición solamente con variantes de temas. Creo que ahí hubo un esfuerzo importante y ahí es donde, como te lo he dicho en otras ocasiones, no me considero un curador porque no tengo estudios sobre eso. Me considero una persona que puede imaginar exposiciones y que puede de alguna manera concebir, ¿no? Piezas artísticas en el espacio y bueno, si eso se le denomina curaduría, pues tengo de alguna manera una injerencia fuerte en eso. Pero en la parte, digamos, espacial, para mí fue muy importante el tratar de no repetirme. Y entonces la elección de los formatos que empecé a visualizar para las 3 exposiciones fueron diferentes, fueron distintos. Y eso hacía que el espacio se comportara diferente. Por ejemplo, en Leviatán fue la primera y fue una exposición, pues a lo mejor interesante. Recuerdo que la pieza de la extraordinaria artista Cintia Gutiérrez consistió en hacer un análisis sobre las energías del mismo museo, topológicamente, ¿no? Era generar unas líneas de tensión sobre el mismo inmueble, que luego yo decidí junto con Cintia ubicar las piezas en estos cruces de estos, vamos a decir, como líneas, y eso generó una curaduría muy singular, que quizá eso también fue muy atractivo en su momento, no lo sé, pero creo que por la cantidad de personas que fueron y la cantidad de meses que se quedó la exposición, creo que era muy agradable. Después viene Prometeo y las circunstancias cambian porque cambio radicalmente de invitados. En Leviatán había invitado, bueno, siempre he invitado a mis amigos, pero en Leviatán había invitado pues personas, no sé, como José Dávila, Gonzalo Lebrija, Francisco Ugarte, Sebastián Vizcaíno, Alberto López Corcuera, y de repente, bueno, Cintia Gutiérrez, de repente Cintia Gutiérrez, Emanuel Tobar, Edgar Cobian, es decir, empiezan a aparecer otros nombres, cambio de invitados con el tema. Y eso creo que fue muy interesante porque de repente empezó a haber otros nombres, otros artistas mucho más emergentes. Seguí con esta dupla de arquitectura y arte, pero sí traté de que el espacio se comportara diferente, distinto. La exposición gustó mucho. La verdad, creo que de lo que he hecho, creo que quizá pueda ser la que más me gustó, Prometeo. La temática de la mitología griega daba para mucho, daba para mucha experimentación. Y creo que ahí, a partir de esa exposición, es cuando se me empezó a tomar en serio, pues por parte pues, de personas cercanas al arte, personas mucho más grandes que yo que fueron a la exposición, recibí muy buenas críticas, me dijeron que estaba verdaderamente bien puesta, que no le pedía nada a las exposiciones europeas. Bueno, yo me sentí muchísimo así, ¿no? El ego, ya sabes, ¿no? Que si de por sí lo tengo grande, pues imagínate ahí. Y
y cuando viene Quetzalcóatl, que fue una exposición bien difícil porque era casi toda bidimensional, que se tenía que mandar a Chipre, ahí decidí modificar los espacios físicamente. Fui al ITESO con mi amigo Oscar Castro a pedir un apoyo, me lo dio, muy amable, y pusimos solamente 5 muros de tabla roca, pequeños, ni creas que muy grandes. Pero con esos 5 muros modificamos tan radicalmente el espacio que prácticamente todas las personas me decían, es que hiciste 5 salas donde había una, está increíble eso, porque aparte no parece el muro, ¿no? Entonces, creo que fue un ejercicio, aparte de una curaduría interesante, fue una modificación, un ejercicio arquitectónico. Y creo que la creación de las salas en relación con las piezas fue muy buena. Y te lo digo sinceramente, creo que es en la que más me divertí, creo que es en la que más énfasis puse. Recuerdo haber hecho una maqueta, no me acuerdo, escala 1:25, una cosa grande que salió en primera plana, bueno, no en primera plana, en una plana completa en el Informador, la fotografía. Y bueno, ahí como que mucha gente de repente se enteró de que yo hacía algo así. El caso es que pase el tiempo y luego voy al lobby del Hotel Demetria, que también es un sitio que siempre me ha gustado. Lo considero también un lugar, es decir, es un sitio con muchos atributos. Hay un arquitecto, Álvaro Sisa, que dice que un lugar es un sitio con atributos, ¿no? El sitio, pues, es un sitio, es un solar, es un terreno, es un baldío. Pero cuando le empiezas a dar atributos antes de empezar una construcción, hablando en arquitectura, lo puedes convertir en un lugar. Y entonces ese lugar te modifica de alguna manera, pues, todo este comportamiento del programa arquitectónico o de los ejes de composición. Lo mismo hice yo en Demetria, creo que lo mismo hice en Arca, hasta donde pude en el Cabañas y bueno, un poco también acá en el exconvento. Y entonces creo que cada lugar me ha dado como pistas, me ha dado como pautas. Me gusta hacer las exposiciones con mucho tiempo. La única que no tuve tiempo fue la del Cabañas, pero el Cabañas ya lo conocía. Entonces, pues como era un edificio que recurrentemente los arquitectos visitamos, bueno, los arquitectos que nos interesa la arquitectura, pues lo dominaba. Y entonces, pues sí, no fue tan difícil. Okay. Em, Tengo una que se me hace interesante y es, ¿cuál es el reto como de montaje que haya sido así, como una experiencia satisfactoria en reto de montaje, ¿no? Teníamos X presupuesto, teníamos X tipo de espacio y entonces logramos, como dices tú, por medio de una serie de divisiones transformar el espacio o montar una pieza en específico que era como muy complejo y se logra hacerlo como de una forma muy buena. Como de qué te acuerdas que ha sido como un logro, pues sí, como un logro museográfico importante, pues que recuerdes así con orgullo. Y mira, yo creo que tiene mucho que ver con la formación arquitectónica, repito, toda la parte, por así decirlo, ergonométrica, generar una narrativa en el recorrido de las exposiciones. Creo que eso ha sido una constante en mi trabajo, generar hasta donde se puede a veces umbrales, sitios donde se generen pautas o paréntesis y después vuelvas a llegar a otro. La verdad, yo creo que donde fue la mayor integración y por eso terminé verdaderamente agotado fue en el Instituto Cabañas. Okay. ¿Por qué? Porque tenía que generar una continuidad de 6 salas, que tú sabes, bueno, dan a estos patios maravillosos, a estos corredores increíbles. Y entonces tenía que generar estas pautas antes de entrar a la sala para después generar y poder volver a captar el interés de las personas, de la gente que fuera a visitar la exposición.
Yo sé que suena muy básico el Cabañas, pero creo que ahí la gran apuesta fue el número de piezas seleccionadas, que fueron muchísimas, y cómo cada sala iba generando una especie de exposición interna. Te podría decir, casi sin equivocarme, que de las 6 salas, 5 salas eran una exposición en sí misma. Claro que guardaban unidad todas juntas. También las exposiciones de los 2 patios, entonces eran como quien dice 8 salas, ¿no? O 8 lugares. Te podría decir, sin temor a equivocarme, que logré una unidad muy buena, eso sí lo puedo decir, independientemente de la calidad de lo que se mostró, la parte de la unidad creo que fue buenísima, porque con muy pocos recursos, con una elección de material que fue la madera, y de ahí se generaron los marcos, los tamaños de los marcos, las bases de las maquetas, las mesas, me acuerdo también para las maquetas, perdón, las bases para las esculturas de los patios, las mesas para las maquetas, todo guardaba una unidad interesante. Y lo que sucedía es que por cambios de escala en los formatos, tú sentías que entrabas a una sala nueva. Y entonces no era solamente una continuidad visual del mismo formato en 6 salas, sino que eran 5 exposiciones en 6 salas o 6 exposiciones en 8 salas. No sé si me explico. Sí. Yo creo que ahí pues, fue un reto monumental. El equipo de trabajo trabajó verdaderamente con una intensidad increíble. Mi brazo derecho en esto, Luis González, que sigue trabajando conmigo, de verdad, como dicen, se la rifó. O sea, entendió perfectamente qué es lo que yo hablaba con generar polípticos de 60 por 60, con generar polípticos de 1,20 por 1,20, de generar polípticos de 1,80 por 1,80, entender la modulación y los múltiplos de las cosas. Y entonces creo que el orden prevaleció en un espacio, bueno, de una calidad arquitectónica insuperable, ¿no? Como es el Cabañas. Entonces creo que ahí dije un poco lo que dije cuando gané el concurso de la Plaza de los 50 años del ITESO. Cuando me dicen, bueno, ¿y cómo crees que ganaste? ¿Por qué ganaste? Pues lo único que había que hacer era no regarla. ¿Me explico? O sea, sí, respetar el orden, porque creo que o sea, si tú estás viendo este lugar tan maravilloso donde está emplazada la Plaza de los 50 años, pues era simplemente no atentar contra ese lugar maravilloso. Y creo que en el Cabañas lo que hicimos fue no atentar nunca contra el Cabañas. Y entonces fue muy agradecido el espacio con nosotros, la luz, el recorrido, las dimensiones, la ergonometría, el emplazamiento de las cosas, los recorridos. Sabíamos que podía haber multitudes y cómo desplazar de alguna manera a las personas. Y bueno, pues fueron 3,000 personas ese día de la inauguración y parecían de verdad las colas que hace uno de verdad en Disneylandia. Entonces, pues había que ir y generar estos recorridos y bueno, pues la mayoría de las personas sí la alcanzó a ver el día de la inauguración. Algunos otros volvieron. Pero sí, yo creo que fue el Cabañas. Súper. Y pregunta final, que ya la habíamos platicado, ¿cuál es la exposición que más te ha enamorado, que más así como te ha dejado profundamente impactado? La que viene. ¿Nos puedes Y platicar siempre un estoy. poquito o no? Sí, claro. Bueno, No sé, pero bueno, creo que sí. como Es tú, decir, como lo que te quiero decir es, cada vez que termino una exposición, ya no estoy en esa exposición. ya. Ya no estoy ahí. Y eso sí es bien evidente. Pocos días, cuando empieza el montaje, generalmente yo ya estoy pensando en la siguiente. Ok. Y eso se ha visto hasta de manera negativa, porque muchas veces ha habido descuidos en la misma inauguración por mi parte, mea culpa, porque de verdad
ya estoy con la cabeza metida en la siguiente y ya no me importa mucho si ese día las cosas van a salir bien o las cosas van a salir mal. Generalmente han salido muy bien. Y estoy muy agradecido con la comunidad que ha asistido a ver las cosas. Y te digo, me encanta recibir críticas fuertes, o sea, simplemente ayer tuve una entrega de mis alumnos del ITESO, invité 4 personas extraordinarias para la crítica, y bueno, en una crítica, o sea, las alumnas estaban llorando, ¿no? Y yo les decía, gracias, que les digan las cosas derechas, ¿no? Sí, claro. Y entonces yo creo que, bueno, claro que me ha dejado satisfecho 2 cosas. Una exposición que hice en Arca que se llamó Pabellón Alemán. El pabellón de Barcelona o el pabellón alemán en Barcelona de Mies van der Rohe es para los arquitectos que te digo, y nos gusta la arquitectura, no los que estudiaron arquitectura, para los verdaderos arquitectos que nos conmueve el espacio, pues yo creo que es la obra más importante del siglo XX y de lo que va del siglo XXI. Creo que le hice un homenaje a la figura de Mies van der Rohe, aparte se hizo en una fecha celebratoria, creo que era el 50 aniversario de su fallecimiento, y, y digamos que el orden, digamos que la manera de presentar la historia del pabellón fue muy aleccionante. Aunque no hubo piezas o no hubo muchas piezas de artistas involucrados ahí y fue una exposición más académica, la integración de los formatos, la visualización, digamos, de este objeto arquitectónico tan interesante, la potencialización que hicimos por medio de maquetas, dibujos, croquis, fotografías. También invitamos artistas que colaboraran con piezas que ya tenían, por ejemplo, Mario Navarro, Luis Alfonso Villalobos, estuvo ahí el Catus, estuvo Alberto López Corcuera, Rodrigo González Castellanos, Alejandro Almanza. Es decir, generamos una muy interesante simbiosis celebrativa de este edificio tan paradigmático. La unidad, el tamaño, la mesura, el orden, creo que dentro de sobre todo para mis colegas arquitectos, fue una exposición de arquitectos para arquitectos. Y bueno, no fue como estas que he organizado, que son más de arte, ¿no? Esa del pabellón alemán creo que fue muy interesante. Obviamente la del Cabañas siempre estaré pues agradecido por las dimensiones y por el lugar. Pero sí, digo, ciertamente siempre estoy como tratando de visualizar la que viene. La que viene, y estamos haciendo todo lo posible porque los tiempos están muy difíciles. La queremos hacer sobre un cuadro de las Meninas de Picasso. Ah, ok. Picasso conoce las Meninas de Velázquez a los 13 años, hace una serie de dibujos y después, mucho tiempo después, se enajena, porque no hay otra palabra, y hace 58 cuadros basados en las Meninas. Bueno, hay un cuadro en especial de estos 58, los dona todos al Museo Picasso de Barcelona, ahí están todos. Y entonces la idea es hacer una exposición sobre las Meninas, trayendo de Barcelona ese Picasso, solicitándolo aquí por medio de la familia Beckman para el museo que tienen, la fundación está Juan Beckman, no la fundación, el Centro Cultural Juan Beckman Gallardo, que tiene en Tequila, y armar una exposición histórica donde se vea la importancia de las Meninas de Velázquez, todo lo que hay alrededor de ella, pues que la gente conozca a Velázquez, que es un pintor extraordinario. Las Meninas siempre aparecerá como uno de los 5 cuadros más importantes de la historia. Y hacer un análisis sobre Velázquez, hacer un análisis sobre las Meninas, después, no sé, 1 o 2 salas, y después tener las salas
dedicadas a las Meninas de Picasso, donde podamos contemplar este original de Picasso, de las Meninas, para generar la liga. Y bueno, hay muchas versiones de las Meninas, otras las hizo Dalí, otras las hizo Richard Hamilton, el mismo Goya hizo unos dibujos sobre las Meninas, o sea, hay una cantidad impresionante de versiones de las Meninas. Poner algunas, no abusar de esa parte, y por último invitar a 20 artistas consagrados. Estamos hablando de una calidad como, no sé, José Dávila, por ahí decirlo, hacia arriba, para que hagan su propia versión de las Meninas. Qué Y sí, el proyecto le encantó a la directora del museo, la señora Patricia Ursúa, con la que trabajé los 3 proyectos acá. Estamos haciendo la presentación. Hay buenas personas involucradas que tienen una corazonada interesante y parece ser que nos van a dar algo de apoyo para hacer la presentación, para luego verla con la familia Beckman, que desde hace 2 años pues no ha cambiado la exposición, pues lo que tiene en el Centro Cultural. Y entonces, pues estamos en eso, se llama Proyecto Meninas. Sí. Y curiosamente, eso pues surgió hace muy poco y la semana pasada, así prácticamente como dicen, sin querer queriendo, surgió otra cosa de Goya, que luego ya te platicaré. 100 veces más grande, 100 veces más importante. Wow. Una cosa que yo estoy, te lo digo sinceramente, sorprendido, descubrimiento, que si se da de verdad bien, creo que va a ser una noticia fuerte. Qué padre. Ay, muchas felicidades. Fíjate, gracias. Está chistoso. Subieron un artículo que se me hizo súper bonito, justamente sobre las Meninas de la BBC, que se me hizo muy interesante, sobre el jarro que tiene en la mano la infanta. Claro que es de Tonalá. Ajá, yo no sabía que tenían como esta tradición aristocrática de andar masticando cerámica tonalteca. Pero se me hizo súper bonito, se me hizo súper interesante. Claro que tiene que ver muchísimo el famoso jarrito de Tonalá, porque pues la familia Beckman, que es dueña de Tequila Cuervo, apoya también muchísimo la artesanía, y entonces creemos que esto puede ser un detonante bien interesante también hasta para un proyecto de negocio o algo así, de sacar réplicas del jarrito, bla, bla, bla. Claro. Nada más para que veas cómo están articuladas las estrellas. Ese jarrito lo trajo a Guadalajara Gutiérrez Aceves. Gutiérrez Aceves trajo ese jarrito, existe en 1992, en el 5º centenario de las Américas. Él lo trajo a Monterrey, a la Ciudad de México, a Guadalajara, a Washington, y a otra ciudad que no recuerdo en Estados Unidos, y lo trajo aquí a Cabañas. Entonces yo le dije, ¿cómo que existe el jarrito? Me dice, claro que existe el jarrito. Y está en el Museo de las Américas en Madrid. Entonces te digo, está muy interesante todo. Dios quiera y camine esto en tiempos de COVID, que sabemos que no está nada sencillo. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible por salir adelante. Ojalá les suene interesante, porque creemos que ellos serían los, pues por así decirlo, los personajes idóneos para llevar esta exposición a buen término. ¡Ah, qué cool! Y no, bueno, pues ya buscaremos a otras personas o otras instituciones que quieran apoyar. Qué cool. Agradecemos la participación del arquitecto Jorge Tejeda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente edición de Chat Museográfico.